¿cómo te va? Te quiero contar una anécdota de algo que me pasó hace muy poco, un mes y un pico, y tuve un accidente con una herramienta en casa, trabajando, y un corte bastante profundo, importante, que me hizo asustar. Pero bueno, pasó, gracias a Dios, y hubo una lección que aprendí. Cuando salí de ahí, pude ver que había sido imprudente, que no había manejado la herramienta como debía manejarla, que no tomé las medidas de seguridad que tenía que tomar, y en consecuencia ocurrió lo que tarde o temprano iba a ocurrir. Y aprendí con esto que muchas veces nosotros, cuando nos ocurren esta clase de cosas, buscamos a quién culpar, buscamos quién tuvo la culpa de lo que nos ocurrió. Y como se dice muchas veces en los ambientes cristianos, decimos el diablo metió la cola o pasó algo que yo no pude manejar. Y realmente, después de analizar esa situación, pude ver muy claramente que el único culpable en ese caso había sido yo. Y aprendí también que pero muchas veces no tenemos que buscar a quién culpar, sino que hacernos responsables de lo que hemos hecho, ser plenamente responsables. Y respecto a esto, es que encontraba en el libro de Santiago que muchas veces nosotros, cuando caemos en alguna tentación, cuando hacemos algo que no teníamos que hacer, entonces decimos, bueno, culpamos a Dios, culpamos al diablo, buscamos, bueno, Dios permitió que ocurra esto, el diablo me hizo hacer tal cosa. Pero en el libro de Santiago habla muy claramente respecto a qué ocurre muchas veces cuando caemos en la tentación. Y dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Y aclara después, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, refiriéndose a los malos deseos, los malos pensamientos. O sea, cada uno es tentado cuando de sus propios malos deseos, de sus propios malos pensamientos, es atraído y seducido. Con esto no quiero decir que el diablo no existe. El diablo es el tentador, el engañador, el mentiroso por excelencia, el acusador. El diablo es un personaje que lo vemos en la Biblia desde el Génesis, tentando a Adán y a Eva con éxito. Lo vemos tentando o queriendo tentar a Jesús en el desierto sin éxito. Pero cada día él está actuando. Pero más allá de esto, su engaño, su influencia sobre cada una de nuestras vidas, depende de qué lugar le estemos dando a Él o qué lugar le estemos dando a Dios en cada una de nuestras vidas. Por eso dice en la Biblia muy claramente, cuando alguno es tentado, es que de su propia concupiscencia, de sus propios malos pensamientos o malos deseos, es atraído y seducido. Es muy importante cuidar qué pensamos, cuidar qué hablamos, porque muchas veces nosotros mismos estamos provocando lo que luego va a ocurrir. Básicamente es lo que me ocurrió a mí con la herramienta. Al actuar con imprudencia, al actuar mal y sabiendo que estaba actuando mal, ocurre el accidente. Bueno, entonces hay un solo responsable y ese responsable soy yo. Cuando yo sé que en mis pensamientos hay cosas malas, mis deseos son malos, mis motivaciones son malas, voy a terminar actuando mal y no le voy a poder echar la culpa a otro, ni al diablo, ni a Dios, ni a cualquier otra persona, sino que me voy a tener que hacer responsable por mis actitudes. Pero hay una promesa de Dios que yo quiero que la conozcas en este día y que es importante. En la primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 13, dice, a ustedes no les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. O sea, ninguna tentación que nos sobrepase. Y continúa diciendo, Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean sometidos a una prueba más allá de lo que puedan resistir.
sino que junto con la prueba les dará la salida para que puedan sobrellevarla. Es importante tener en cuenta esto porque cuando somos tentados a hacer algo que no corresponde, si queremos resistirlo, podemos resistirlo, porque la tentación nunca va a ser más grande de lo que podemos resistir. Eso de me ganó, me cansó, no pude aguantar, eso es una excusa personal. Pero la Biblia dice muy claramente que nunca una tentación va a ser más grande de lo que podamos resistir. Y aún en ese momento, y aún pudiéndola resistir, Dios estará y acudirá a nuestra ayuda si nosotros se lo pedimos, para socorrernos y sacarnos de ese lugar de peligro. Y es importante que tengamos en cuenta también que cuando elegimos ceder a la tentación, cuando elegimos ceder al pecado, hay consecuencias que siempre van a estar, porque la Biblia es muy clara cuando habla respecto al pecado. Dice en Santiago también capítulo 1 versículo 14, lo que leíamos recién, cuando alguno es tentado es de su propia concupiscencia, que es atraído y seducido, y luego continúa diciendo, la concupiscencia, o sea, esos malos pensamientos, después que han concebido, dan a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Los malos pensamientos acarrean pecado y el pecado da a luz la muerte. Y en Romanos 6:23 habla muy claramente diciendo, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Te quiero invitar en este día a que reflexiones sobre esto. Nos sentimos motivados a pecar, nos sentimos motivados a hacer cosas que sabemos que no corresponden, pero Dios está pronto a socorrernos para sacarnos de eso. Y si seguimos sintiendo deseos de hacer esas cosas que no corresponden, sepamos, porque debemos tener muy en claro, que la paga del pecado es muerte. Muchas veces, inclusive muerte física. Pero el pecado es muerte en el sentido que nos separa de Dios y el hombre sin Dios está muerto. El hombre necesita a Dios, la humanidad necesita a Dios. El hombre y la mujer necesitamos a Dios en cada una de nuestras vidas. Por eso es necesario que desechemos, que nos despojemos de todo lo que sea pecado, de todo lo que está mal, de todo lo que la misma palabra de Dios nos está diciendo que no debemos hacer. Y hagámonos responsables de cada cosa que hacemos. Te invito en esta mañana a rendir nuestras vidas a Dios, a decirle que Él nos socorra en ese momento, que podamos resistir a la tentación y salir victoriosos, decir, viste que no cedí, viste que no aflojé, y que Dios esté en cada instante en nuestras vidas para que tengamos vidas de victoria, vidas de avance, vidas que puedan estar cara a cara con el Señor en ese día glorioso que Él está preparando para cada uno de nosotros. Vamos a orar. Señor, te damos muchísimas gracias por este momento en que podemos estar reflexionando sobre tu palabra. Te damos muchísimas gracias porque tu promesa es que ninguna tentación va a venir a nosotros que no podamos resistir, y aún en ese momento tu gracia, tu amor y tu poder estarán dispuestos para socorrernos, Señor, cuando acudamos a ti. Te damos muchísimas gracias y te pedimos que nos guardes, nos libres de ceder a la tentación, que no caigamos en el pecado, porque sabemos que el pecado ocasiona muerte. Sabemos que esto es siempre así y por eso queremos evitarlo y queremos estar en una relación plena contigo. Te pido en esta hora por cada uno de los que estamos involucrados en este programa, los que escuchan, los que ven, los que hablamos. Te pido que en todo momento tu gracia, tu poder, tu amor sea sobre nuestras vidas y que en los momentos de peligro podamos tener la capacidad de clamar a ti como debemos hacerlo. Gracias te damos por todo, en el maravilloso nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga, te mando un gran abrazo.